Estamos aquí entonces para, en esta primera sesión del curso, para responder a una pregunta o tratar de construir una respuesta a esa pregunta tan contundente. ¿Quién soy? Cuando queremos construir la paz en nuestro alrededor, lo primero es saber quiénes somos. Y ya que yo le dije por escrito, ¿no? Que lo hubiéramos hecho de forma hasídica o shasídica, es decir, utilizando como brújula del camino la sabiduría de esta parte muy particular del judaísmo, y teniendo como punto de referencia el pensamiento de un grandísimo filósofo del siglo XX, que es Martin Buber. Ujú. Bueno, vamos a decir que la pregunta ¿quién soy? Se explicita mejor en la frase regresar a uno mismo. Cuando uno contesta la pregunta ¿quién soy? Es porque logra volver a sí mismo. Y ese regreso, que por supuesto es doloroso, como todos los regresos, largo, peligroso, riesgoso, es un poco el objetivo de la sesión de hoy. Porque yo les decía antes, off the record, que no me gusta tanto que llamemos lo que estamos haciendo un curso. Me atrevería a decir, porque los pedagogos siempre somos exagerados en esto, ¿verdad? Que nadie de nosotros que hacemos el trabajo de enseñar deberíamos de llamar curso lo que hacemos. Los cursos son, como dice la palabra misma, ¿verdad? Son procesos unidireccionales que tienen un curso, que van de un lado a otro, de arriba a abajo, transmisión de información. Aquí, más bien, de manera coherente con lo que estamos haciendo, nosotros no transmitimos ningún tipo de información. Nosotros construimos de manera cooperativa el conocimiento. Y en este caso, mientras esperemos un segundito que quiere entrar Germán, si quiero que se sume. En este caso, ven, tampoco yo hablaría de la presencia de un actor experto, porque claro, cuando está el proceso de formación que implementa Amanda, tomo el ejemplo de Amanda porque Amanda enseña algo que para mí siempre fue bastante hostil, digamos así, cuando estaba en la escuela, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el curso de biología, es claro el papel del maestro experto, de la maestra experta, esa persona que de alguna manera ya transitó por donde ahora estamos transitando. No es que viene a imponerte su conocimiento, pero ya caminó por ahí, ya sabe dónde hay hoyos, peligros, dónde hay una barranca, dónde sería mejor no caminar porque es peligroso. Conoce el ritmo, la velocidad que hay que tener cuando se enfrenta a ciertos tramos del camino. Es decir, la experiencia ayuda. Aquí, según yo, me atrevería a decir que la situación es un poco diferente porque yo quiero caminar con ustedes en algo que domino en el sentido que lo trabajo desde hace más de 20 años, y que pero me cuestiona continuamente.
Es decir, no me deja en paz, ¿me entienden? Es algo, es algo que tampoco puedo decir que conozco la velocidad, el ritmo, que conozco cada metro del camino. No es así, ¿no? Sigo tropezándome, me caigo, me levanto, porque aquí el tema central somos nosotros, somos nosotras, somos nosotras. Y cuando el tema somos nosotras, evidentemente el riesgo aumenta, pero aumenta también el criterio de cooperación. Es decir, aquí todos podemos construir, todos estamos para aprender y todos tenemos algo que enseñar. Y aquí, en la parte que no grabamos, cada una de ustedes ha dicho claramente que puede enseñar, tiene de dónde. Entonces aquí nadie está en el papel de el que vino solo a escuchar y a aprender. Aquí no estamos para tomar apuntes, aunque yo mismo no tomo siempre nota en mi papelito imaginario, que no es un papelito porque aquí escribo en la computadora, y sin embargo corresponde al viejo papelito, ¿no? Porque yo a veces escucho de ustedes cosas que me parecen esenciales y que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Cuántas veces he aprendido cosas importantes de Abraham, ¿no? Porque Abraham vive diariamente la praxis de la pedagogía. Y aquí no hay teorías, no hay, porque él se enfrenta, choca, se golpea continuamente todos los días con la realidad. La realidad es despiadada y no tiene ni una pizca de coherencia. No es previsible. Entonces, ven, aquí estamos todos para aprender y para enseñar. Entonces, les pido por favor que lo hagan abiertamente, sin miedo. Aquí nadie dice tontería, no hay ningún peligro de equivocarse. Todos nos equivocamos, todos decimos cosas correctas. Les decía yo que la pregunta esencial de hoy es quiénes somos. Es decir, es el viaje de regreso hacia nosotras mismas. Los griegos, voy a decir esta cosa aparentemente culta, no es una demostración de cultura, pero me parece ancestral para nuestra cultura. Los griegos hablaban de nostos, nostos, que era la palabra, es la palabra que los antiguos griegos utilizaban para viaje, pero no para un viaje cualquiera, para el viaje de regreso, que no es igual al viaje de ida. Ustedes lo pueden comprender bien. Eh, hay un montón de autores que han tratado de escribir los viajes de regreso de los héroes aqueos después de la guerra de Troya. Este ciclo de poemas antiguo, muy antiguo griego, se llama Nostoi, los regresos. Los regresos son aventurosos, peligrosos, trágicos, muchas veces trágicos. Piensen en Agamenón que regresa a casa y descubre que la esposa Clitemnestra tiene un amante, ¿no? No es una historia de telenovela, ¿verdad? Es todo el cuestionamiento de la justicia, el cuestionamiento de las reglas. Piensen, y aquí va un poco mi reflexión inicial, en el regreso de Ulises, que en griego, ustedes saben, se llamaba Odiseo. Odiseo, el viaje de Ulises cuando regresa a su casa después de 10 años de guerra. Homero dice que el viaje de regreso duró otros tantos años, otros 10 años para regresar a casa. Tanto es verdad que Ulises, cuando había salido de su casa para ir a conquistar Troya, había dejado su esposa embarazada. Y cuando llega finalmente a su casa de regreso, encuentra a su hijo grande, de 20 años, un hijo que nunca lo ha visto en su vida.
¿Qué pasa en los 10 años del regreso de Ulises? Ustedes lo saben, cualquier tipo de aventura, cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de obstáculo que podría impedir el regreso de Ulises a sí mismo. Ítaca. Ítaca es la esencia de Ulises. Como ves, Silvia, no está lejos del viaje que tú quieres emprender como investigadora y como persona en tu propia memoria familiar, porque es la búsqueda de ti misma, es la búsqueda de tu propia Ítaca. Entonces, aquí yo quisiera abrir ya una primera vuelta, una primera ronda de intervenciones. Aprovechando que estamos grabando y que nos queda y que después podemos seguir escuchándonos a nosotros mismos, pero sobre todo escuchándonos a los demás, porque según ustedes es importante saber quiénes somos, porque no es una pregunta capciosa. Nosotros tendemos a ridiculizar mucho, ¿no? Las preguntas del existencialismo. Estoy pensando en autores extraordinarios, Jean-Paul Sartre, Camus, que preguntaban insistentemente quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Y hoy lo decimos como si fuera un chiste. A veces nosotros convertimos en chiste lo que nos asusta. Pues preferimos reírnos de las cosas en lugar que enfrentar. Porque según ustedes es importante saber quién soy. Me gustaría que habláramos todos, que lo dijéramos así libremente, sin ninguna pretensión. ¿Por qué? Quien quiera puede levantar la mano y empezar. La pueden levantar en electrónico o a la antigua. Yo los veo, entonces les digo, les doy la palabra. Vamos, hay que romper el hielo, ¿eh? ¿De veras? Vamos. Porque es importante saber quién soy. Pues voy, como siempre, voy a hacer una cosa muy de derecho humano, de derechos humanos. Voy a violentarlo. Eh, Abraham, ¿por qué? Ok, doctor. Bueno, para mí el regresar, justo como usted lo señala desde un principio, el regreso creo que para mí es enfrentar cosas que a veces uno como ser humano, ¿no? Cree que ha logrado a veces sobreponerse, ¿no? Algunos pasajes de nuestras vidas, a veces dolorosos, ¿no? En donde uno tiene que regresar a enfrentarse a ese pasado para poder recuperarse. Lo voy a tratar de explicar desde mi propia experiencia, ¿no? A través de situaciones dolorosas que he tenido, ¿no? La cuestión de a lo mejor una pérdida, justo Mercedes, que nos comentaba un poquito acerca de esta parte del duelo, ¿no? Todo lo que implica el comenzar precisamente ese proceso de duelo y a veces, ¿no? Cuando uno logra, por así decirlo, entre comillas, rebasar ese proceso, pero a veces el regresar, ¿no? A ese momento tan amargo, a ese momento tan doloroso, ¿no? Es cuando se mueven uno cosas y entonces creo yo, el ser humano estamos en una construcción de identidad constante, entonces nos movemos del lugar en el que estábamos o en el que creíamos ya haber rebasado, por así decirlo, ¿no? Y volvemos a ese punto, entonces se mueven cosas y creo que el regresar, por eso digo, para mí a veces el regresar me suena a veces un poco doloroso, yo quiero verlo así, porque entran esos pasajes, ¿no? Entonces, creo que para mí es el regreso y es el volver a reencontrarme, el reconstruirme,
el volver a redefinir la identidad de lo que tengo, de lo que soy y de lo que fui, ¿no? Fíjate, Abraham, que nosotros lo hemos platicado tantas veces con varios de ustedes. Nosotros somos grandes pervertidores de palabras. Los griegos, otra vez los griegos, ¿verdad? Tenían una palabra para indicar ese dolor terrible que tú experimentas, que experimentamos cuando tratamos de regresar, ¿no? Los griegos hablaban de nostalgia. Y nosotros después agarramos la nostalgia y la convertimos en algo más. Pero la nostalgia es justamente eso, ¿no? Amanda, que es una mujer de ciencia, sabe que todo lo que es algia tiene que ver con el dolor. De hecho, cuando nosotros tomamos algo en contra del dolor, tomamos un analgésico, ¿no? Porque nos quita el dolor. Entonces, cuando hablamos del dolor del regreso, ese regreso que puede ser el regreso a la pérdida, por ejemplo, hablamos de nostalgia, el dolor del nostos, el dolor del regreso. Entonces era muy claro, ¿no? Si ustedes piensan en Ulises, perdón que ahora me fije tanto en este personaje, que pero es emblemático. Ulises durante su viaje de regreso se reconstruye a sí mismo. También se corrige. También reconoce los límites, se mide con sus defectos. No es un gran personaje, Ulises. Yo siempre lo digo porque cuando yo era chavito, en la escuela, en el liceo, me enseñaban a admirarlo, ¿no? Ese hombre que es listo, astuto, muy inteligente. Eso es un hombre en muchos momentos de la Ilíada despreciable, un asesino, un hombre que provoca muchos lutos, muchos duelos. Es un hombre sangriento también, ¿no? Engaña con su propia inteligencia al otro. Y no es un caso, se lo digo sinceramente, que Dante Alighieri, lo pone en el infierno a pesar de admirarlo infinitamente, porque lo admira de manera despropositada, lo pone en el infierno porque no es una buena persona, pero el viaje de regreso de Ulises es un baño catártico, es algo que lo lleva a su propia esencia. Y es un poco el discurso que tendríamos que hacer. Eso es contestar quién soy, volver a la esencia. ¿Qué opinas, Amanda? ¿Tú por qué sientes que es importante saber quién somos? ¿Quiénes somos? Por mientras le damos la bienvenida a Lilia, que desapareció. Gracias. Buenas tardes a todos Ahí y estás, todas. Lilia, bienvenida. Muchas Vamos, gracias. Amanda, ¿por qué es importante? Híjole, y yo creo que para mí me suena el eco de una frase que no sé quién fue el que la dijo, pero que durante mucha parte de mi vida me resuena y es esta idea de quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Para mí preguntarme qué soy, en este momento de mi vida que no soy ya, o sea, me siento como en la parte, la otra mitad de mi vida y un poco recordando y de acuerdo con lo que dice Abraham, tuve una pérdida muy fuerte, mi madre murió hace 4 años, no fue hace poquito, pero aún así, a mí estos 4 años han sido como justo ese viaje de Ulises. Mi mamá tuvo muchas enfermedades y yo la cuidé durante muchos años. Mi mamá era discapacitada. Siempre hubo una relación como de mucho apego entre las dos. Entonces, en el momento en que ella muere, mi punto total, me di cuenta que mucho de mi punto de referencia con la vida tenía que ver con ella. Entonces, cuando ella se fue, verdaderamente me sentí como que trastabillaba, o sea, como que había algo que me hacía obviamente falta y tuve que volver a replantearme en dónde estaba yo después de eso, ¿no? Eh,
Sí fue fundamental en mi vida. Podría decirte que yo creo que de las personas más importantes formativamente. Eh, entonces su muerte, que además fue como durante la pandemia, no murió de COVID, ella tenía cáncer. No, fue de verdad algo que a mí me dejó como con muchísimas preguntas, no, o sea, sí, de quién era yo sin ella, como sin esa referencia. Entonces, estos años para mí han sido como el caminar volviendo a encontrar la persona que soy, buscar otras referencias de mí misma y tuve que regresar muchísimo a pensarme cómo era cuando era desde que era niña. Entonces, por eso entiendo muy bien la referencia que haces, que a mí también me gusta muchísimo la Odisea y me parece que es como un gran referente de la idea de la vida, pues, ¿no? Entonces, sí, es como mi viaje. No sé si quiero pensar que es el viaje de regreso, porque creo que el viaje de ida lo hice con ella y ahora el viaje de volverme a ver a mí sin esa referencia tan fuerte que tenía y de repente además pues ya a mi edad yo ya cumplí con muchas cosas que era pues tengo un doctorado en ciencias, como que había cerrado muchos de esos capítulos que me dieron como un blanco en donde yo tenía siempre fijado qué hacer. Entonces fue, para mí esta pregunta es como justo lo que tú dices, es esta reconstrucción de pedacitos de mi camino de regreso y creo que entre el ida y el regreso quiero pensar que voy a tener, volver a estar completa o al menos tener el punto de referencia completo de la persona que soy ahora, después de todo esto que ha pasado. Y Uh -huh. cuando uno emprende el camino de regreso, vive varios sentimientos encontrados, ¿no? Quiere llegar, pero a veces no quiere. A veces no puede, porque también eso pasa, ¿no? Pienso siempre en Ulises, que Ulises a veces no puede, ¿no? Porque está quien quiere detenerlo, quien se lo quiere comer directamente. Si uno piensa en la vida que vive todos los días, eso pasa de manera permanente, ¿no? Hay quien te quiere comer, quien quiere que no te vayas. Estoy pensando, ¿no? En Circe, la maga, ¿no? Que no quiere que se vaya Ulises. Estoy pensando en todas las mujeres que Ulises de alguna manera enamora, ¿no? Y que tratan de detenerlo y no lo quieren dejar. Pero también hay momentos donde Ulises, en lugar que tomar el camino corto, agarra el camino largo, se va donde no tiene que irse, se va hasta a Gilbatrar, quiere pasar las columnas de Hércules, porque quiere ver que está del otro lado, porque es el fin del mundo. Es decir, en lugar que regresar a casa, hace el viaje más largo. Como que algo le dice que no tiene todavía que volver, ¿no? Y yo creo que esto es una metáfora de regreso que dice Amanda, ¿no? A veces no quieren que regresemos, a veces no queremos regresar. También las invito a reflexionar sobre lo que dijo Amanda ahora, porque yo no lo había pensado nunca. Ve, una de las cosas que voy a anotar aquí en mi papelito, que a veces nosotros definimos quiénes somos de acuerdo a los de las demás. Así que la pregunta devastadora, ¿no? Porque yo siento que es una pregunta devastadora y después Mercedes nos puede ayudar también desde su experiencia, ¿no? La pregunta devastadora de quién soy sin ella. Esa pregunta significa que yo soy junto con otro, pero cuando el otro ya no está, ¿quién soy? ¿No? Y es interesante, no sé si es bueno, si es malo, si es neutro, no lo sé, pero es algo que me mueve mucho, ¿no? Esa pregunta, porque de repente siento que podría preguntármelo a mí mismo, ¿no? Igual yo tendría un drama existencial, ¿no? Pensando en mi papá, en tantas cosas, ¿no? Y creo que esto es bastante interesante. Ven que se acumula la construcción cooperativa del conocimiento, ¿no? Gracias a Abraham, gracias a Amanda. Me Sí, gustaría, no doctor, sé. Sí, perdón, Abraham, adelante, por favor. nuevamente la palabra. Es que justamente es lo que yo iba a retomar esta parte de lo que señalaba Amanda, ¿no? Es ir construyendo un camino con alguien, ¿no? Y cómo regreso, pero cómo regreso sin ti, ¿no? O sea, íbamos de la mano durante mucho tiempo en el camino
y ahora es volverme, ¿no? A retomar, a reconstruirme, pero sin ti, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma esa parte, ¿no? A mí hay un autor que me gusta mucho que se llama Jorge Bucay en uno de sus libros, no sé, se llama El Camino de las Lágrimas, habla justamente, inicia así su libro, ¿no? De dos carretas que van juntas, ¿no? Y entonces, de pronto un día una de las dos carretas desaparece, ¿no? Pero era tanta ya la sinergia, era tanta ya la monotonía que llevaban las dos carretas, que de pronto cuando una desaparece, la otra ya no sabe qué hacer, ¿no? Y es justamente donde empieza ese proceso del camino de las lágrimas, ¿no? Cómo regresar, cómo retomarme, ¿no? Cómo llegar a reconstruirme a mí, pero sin ti, ¿no? Creo que eso es lo importante y creo que aquí, yo creo que Mercedes, ¿no? Entendiendo un poco más a profundidad en el tema, nos puede dar luz en ese sentido. Eso era todo lo que Hoy, quería comentar. Mercedes, te evocamos tanto que toma la palabra y dinos qué significa desde tu punto de vista como tanatóloga, por ejemplo, y como persona que acompaña el duelo, ¿no? Eh, ¿Qué significas? ¿Por qué es importante para ti saber quién eres? ¿Por qué? Para ti, ¿eh? No, no, no para todos, porque creo que cada quien tienes una respuesta diferente y todas son buenas. Pero para ti, ¿por qué es importante? ¿Me está preguntando a mi maestro? A la única tanatóloga del grupo, sí. Muy bien. Pero, según entendí, yo tengo que hacer una separación como tanatóloga y una separación como Mercedes, como persona. Perfecto. Sí, yo pienso que en mi vida empecé como este camino de introspección y de autoconocimiento y de autoaceptación cuando tuve mis primeras pérdidas, que fueron realmente como un internado por 6 años, porque yo vengo de una familia del área rural, no había escuelas y tuvimos que internarnos aquí por 5 años, 5 hermanos. Entonces, o sea, esa parte es como una parte del camino familiar y personal que se me perdió, ¿verdad? Lo quiero reconstruir y yo creo que como fue una experiencia muy fuerte, tenía 4 años, entonces, pues ahí quedó ese espacio en blanco, no hay un puente que una esa falta de figuras paternas. Y como que me marcó mucho porque nunca fue fácil la relación con mi mamá. Al final, pues yo también aprendí eh, como a relacionarme con ella a pesar de la ausencia que tuve en momentos como muy formativos. Pero entendí que la palabra muerte, pues nadie tiene la definición exacta, se escribe con M de misterio, ¿verdad? Para mucha gente, sí, como que somos también más fuertes de lo que nos imaginamos y lo que se hace ahí en los grupos de apoyo en duelo es precisamente como resignificar, no se pretende olvidar a su ser querido, sino recolocarlo en un lugar donde entendamos el legado que nos dio y se hace como un homenaje, ¿verdad? Un reconocimiento de su presencia, de las personas que ya no están en nuestra vida. Por ejemplo, mi papá, mi mamá, un hermano, un sobrino, mi esposo, por supuesto, que fue la pérdida más grande que tuve. Y en este caso sí, aprender a caminar sin su compañía. Duramos 27 años de casados y se me hizo muy fuerte precisamente encontrar un proyecto de vida después de mi jubilación y sin mi esposo, tener que buscar y finalmente lo encontré. Pero sí es muy importante encontrar un proyecto de vida, no quedarme con ese vacío existencial porque es uno
de los vacíos más fuertes que hay, que son como unos baches existenciales de, a veces, se cae en un proceso muy lento y muy doloroso, con mucha melancolía y con mucha tristeza. Entonces, creo que mis pérdidas salí yo más fortalecida porque las trabajé. Entonces, pienso que este tipo de apoyos tanatológicos que hay ahorita son muy buenos porque nos permiten seguir adelante habiendo pasado por todos los procesos del duelo, y esto pues no se usaba antes. Entonces, creo que es un camino bueno solicitar ayuda, validar mis emociones, las que tenga, las que se vayan presentando, como el enojo, la tristeza, la culpa, la falta de perdón, el que lo otorga y el que lo recibe. Entonces, todo esto es una situación sanadora. Pues sería todo. Yo sí lo viví de esa forma y me siento en este momento como en paz con mis pérdidas, con mi vida. No fue fácil, fue un proceso, pues yo creo que como de unos 5 años que no daba golpe, maestro y compañeras. Fue así como muy fuerte. Eso es interesante, perdón que te interrumpa, Mercedes, lo digo para todos. Me parece que Mercedes está diciendo algo muy fuerte para esta reflexión que llevaremos en estas 5 sesiones, ¿no? Nosotros somos lo que tenemos, pero somos también lo que perdimos. Y no es lo mismo lo que tenemos y lo que perdimos, aunque lleve el mismo nombre. No es lo mismo la persona que tenemos y la persona que ya no tenemos. ¿No? Tienen, aunque sean la misma persona, no representan en nuestro ser lo mismo. Es interesante y me parece casi maravilloso, ¿no? Sorprendente, ¿no? Que nosotros somos nuestras propias pérdidas. A veces somos más las pérdidas de lo que tenemos verdaderamente, ¿no? Porque muchas veces en el momento que perdemos, diría Martin Buber, valoramos lo que teníamos. Cuando lo tienes, no lo valoras. Cuando lo pierdes, ya descubres su valor, pero es tarde, ¿no? Y la palabra misterio, que no es una palabra, misterio es una palabra extraordinaria, que no pertenece a ninguna de las ciencias, ni a las ciencias maldichas duras, porque yo no creo que haya ciencias blandas, ¿verdad? Pero digamos que la ciencia como la biología, ¿no? ¿Qué le vas a decir a un biólogo que trabaje un misterio? No, el biólogo trabaja problemas, él los soluciona o busca la manera de solucionarlos. El misterio no se soluciona. El misterio no es un problema. Eso me lo enseñó un amigo filósofo extraordinario, por cierto, judío, que me decía, Dios no es, porque yo decía siempre, Dios es un problema. Él me dijo, no, Dios no es un problema, me decía, Dios es un misterio. Me lo decía él, ¿no? Y yo, obviamente muy laico, no comprendía a fondo esa distinción. Pero un día él me lo dijo, el misterio no se soluciona, se descubre, que es distinto, es distinto. Entonces, eso tiene que ver con el valor de la pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué es importante para ti quién eres, Silvia? Ya que haces toda esa investigación sobre tus raíces y evidentemente, ¿no? Tú dijiste, eso me conmueve porque no es tanto la escritura de la historia de un grupo de personas, sino de la historia de mi padre. Bueno, esto entonces, eso es tratar de dar una respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Porque es importante saberlo.
Bueno, quiero retomar la historia de Ulises que mencionaste hace rato. A lo mejor estoy equivocada, pero creo que cuando Ulises regresa, el viaje de regreso, ahora que hemos hablado de ello, eh, y si no, corrígenme, quien lo reconoce es un perro. No me acuerdo el nombre del perro. Pero bueno, ahora que lo Allora, mencionas, Argo, ¿cómo? Argo. Argo, exactamente, sí. O sea, a lo mejor necesito encontrar mi Argo, ¿no? Se me hace. Ujú. Bueno, esa parte de la historia de Ulises se me quedó como muy grabada y se me había olvidado así que Ulises había tenido así también una historia así medio oscura, ¿no? Y que por eso Dante Alighieri lo pone en el infierno, porque acaba de hacer un trabajo sobre Dante Alighieri, su monumento, y no sé, ¿cómo fue que se me olvidó? Fíjate, pues partes que uno borra adrede, ¿no? Pero de lo que sí me acuerdo es la historia del perro, porque independientemente de que me gustan los perros, pues a lo mejor metafóricamente quiero encontrar el que el algo, no tiene que ser una persona ni un perro, que me reconozca como tal, de acuerdo, bueno, a mi forma de ser, a mi personalidad, que uno encuentra después de haber visto, de haber encontrado de dónde viene uno, ¿no? Rápidamente, creo que esta historia le he platicado montones de veces que un día tomé un curso así que tenía que ver como con genealogía y cosas así. Esto fue en la pandemia, que era pues cuando hicimos todo tipo de cosas para entretenernos, ¿no? Y todos los que estábamos en ese curso en línea, bueno, yo ya no porque yo ya traía información, pero los demás lo que querían era encontrar así como su personaje famoso, ¿no? Siempre queremos encontrarnos o identificarnos con alguien que hizo algo maravilloso, ¿no? Si estaban ahí ya son importantes en sí, ¿no? Pero bueno, uno de mis compañeros lo ha platicado un millón de veces que toda su familia estaban convencidos de que descendían de un pirata, así. Y hacían fiestas donde todos se disfrazaban de piratas, como onda aquí, ¿no? Y hasta que este amigo que vive en Cuernavaca empezó a buscar seriamente y encontró pues que no era cierto, ¿no? Entonces, pues, todos bien tristes, pero él nos comentaba lo que había significado para toda una familia y hacer esas fiestas así como de fin de año, todos disfrazados de piratas y luego decir, pues, ¿saben qué? No, pues bajó de un barco como todos los que llegaron a México en esa época. Y bueno, sí, yo creo que todos buscamos en otras personas o en nosotros mismos la persona que debería estar escrito como dije yo hace rato, en los libros de historia de México, igual que los libaneses y los chinos, ¿no? Fíjate, Silvia, que rescato para que todos, si quieren, lo anoten como una lista, ¿no? Las palabras clave de lo que acaba de decir Silvia, hay muchas. Primero la figura de Argo, ¿no? Este perro que reconoce a Ulises y es el único ser que en una casa en Ítaca reconoce a Ulises. No lo reconoce nadie, solo su perro. Pero yo ahí agregaría, porque creo que se vuelve importante, pero no quiero decir nada al respecto. Se lo digo y se lo paso al costo y cada quien le dará su sentido y su significado. Argo reconoce a Ulises y muere inmediatamente. Y es muy interesante, no sé a dónde lleva esa muerte de Argo en nuestra reflexión. Y después está otra cosa que creo que es importante en ese pequeño episodio, la palabra reconocimiento, porque al final del viaje está el reconocimiento de uno mismo. Y en todo lo que acaba de decir Silvia, muy interesante, está otra cosa que me parece sobresaliente, la identidad. La identidad que deriva de otro y que no está en mí.
Y eso quizás se puede encontrar también en las intervenciones de todos los demás, ¿no? De todas las demás, ¿no? ¿Quién soy yo sin ella Sí, o sin él, ¿no? Pero es muy interesante otra cosa, que aunque no fuera verdadero, que la familia descendía de un pirata, hasta que alguien no dijo que no era verdadero, esa era la identidad de la familia. Y no había ninguna mentira en esa identidad, porque la identidad, mira qué cosa, termina siendo una construcción. Y aunque no fuera real la historia del pirata, hasta que la historia estuvo de pie, todo mundo sinceramente y auténticamente reconstruía su propia identidad, sus raíces en el pirata. No había ninguna mentira en esa reconstrucción de la identidad, aunque no fuera verdadero. Eso es interesante. Eso es interesante. Es decir, en esa intervención de Silvia, yo siento todas esas cosas, ¿no? Que me bombardean, que me obligan a pensar. Ahora, hoy obviamente estamos entrando, y como siempre, la entrada al tema, conmigo, ustedes lo saben, es caótica, porque no puede ser de otra manera, ¿no? No puede ser rígida, ordenada, porque si fuera rígida, ordenada, entonces estaría ya predigerida y ustedes deberían solo de tomar apuntes, mientras el caos es imprevisible. Y todas esas cosas complican de manera terrible el tema. Y le vamos a dar la palabra, por último, a Lilia, porque ya creo que escuchó bastante para poder también decir la suya sobre qué significa para ti, Lilia. ¿Por qué no? ¿Qué significa? ¿Por qué para ti es importante Oh, saber quién eres? primero, hago una reflexión de lo que acabo de escuchar de ustedes, todos y todas. Es que a veces en ese proceso de no saber ni para dónde caminar, em, uno piensa que es un problema único y difícil de trabajar y difícil de asimilar. Pero ahorita que los escucho, en mi vida he vivido cosas que les ha pasado a ustedes. O sea, hemos pedido ayuda, hemos sufrido la pérdida, nos hemos sentido em, haciéndonos esas preguntas y ahora, eh, claro, en el fondo es quién soy, pero lo primero que le viene uno en mente es para dónde camino, ¿no? ¿Cuál va a ser? Si tenía hecho ya el camino bien estructurado, en este caso, puede ser con la mamá, puede ser con el papá, puede ser con la pareja, no sé, ¿no? Con otras personas. Pero en el momento que por alguna razón no están, ahorita que las escuché, lo primero que me vino en mente es, bueno, primero, ¿para dónde sigo caminando? Eso me detiene, me frena. Y, y compartirles que no es un problema único, es un problema Es un problema de todos. Ahora, si me preguntas, es que si yo, para poder avanzar, en realidad para poder vivir, yo creo, pues necesito saber primero, pues yo de qué la giro, yo quién soy. Eso pensaría Paulo. Fíjate que en lo que tú dices, Lilia, y aquí podemos cerrar la ronda, ¿no? Creo que tenemos muchísimo material que reflexionar. Lo que dice Lilia tiene otra, otra dirección, otro sentido de la palabra reconocimiento que estaba en la intervención de Silvia, ¿no? En la intervención de Silvia, el reconocimiento era del otro,
hacia nosotros. Pero hay un reconocimiento que es igualmente importante, que es el reconocimiento de nosotros mismos cuando miramos al otro. Cuando Lilia dice, lo que me ha pasado a mí, les ha pasado también a ustedes, es porque ella se reconoce a sí misma en los de las demás. Y esto es un tema esencial en la reconstrucción de quién soy. Yo no puedo, evidentemente, por todo lo que ustedes han dicho, reconocerme a mí mismo sin la otredad. La otredad es esencial, sea que sea mi madre, que sea mi marido, sea que sea mi hermano, mi hermana, mi mejor amigo, el otro, que de alguna manera ha participado en la construcción de lo que somos. Ahora, la verdad, voy a quitarle un poco de seriedad a esto porque siento que estamos entrando en una fase que al rato me pongo a llorar. Hay un poema muy interesante de un tipo, es un gran poeta italiano que se llama Giorgio Gaber, que dice que un día sale con la novia y mientras está ahí en el campo abrazándola, tratando de besarla, siente un terrible olor. Entonces deciden de cambiar lugar, ¿no? Deciden de cambiar lugar, se van a otro lado, pero el olor sigue, como que los persigue, ¿no? Entonces todo el día tratan de huir de ese olor, que es un olor de, la verdad, un olor de caca. ¿Para qué decirlo de otra forma? Bueno, él usa una palabra más contundente, pero eso es, ¿no? Entonces, cuando regresa a su casa, sigue sintiendo el olor. Entonces se huele a sí mismo, siente que el olor viene de él. Entonces se da una ducha, ¿no? Un regaderazo, se limpia, se lava, se el champú, el jabón, finalmente cuando sale del baño, el olor está ahí. Y él entonces empieza a decir una especie de Edipo, ¿no? Empieza a decir, ¿qué hice malo yo para merecerme esto? ¿Cómo es posible yo que me hice solo, con mis propias manos? Y yo que me hice sin la ayuda de nadie y me hice todo de mierda. ¿Sí? Ahora, lo digo porque parece chiste, pero es profunda como reflexión. Porque nadie se hace la luz. Esa es la realidad. Nadie es lo que es porque se hizo así. Somos lo que somos, estamos hechos de muchas cosas y casi ninguna depende de nosotros. Aunque nosotros le encontremos todas las coherencias, el hilo rojo, todo tiene su lugar en nuestra narración de lo que somos, porque lo acomodamos. Porque en realidad nosotros no elegimos ser como somos, lo somos. Y eso dificulta la respuesta a esa pregunta. Ustedes saben que yo les cuento siempre, creo que les ha tocado a todos y a todas, una anécdota que cuenta Martin Buber, una anécdota hasídica. Y yo les cuento solo la primera parte, porque es la que me sirve a mí cuando hablo de la paz. Del jefe de los guardias que le pregunta al rabino si es verdad que Dios lo sabe todo, porque pregunta dónde está Adán, si lo sabe todo, y el rabino le contesta, Dios sabe dónde está Adán, pero quiere saber si Adán sabe dónde está. Pero esa es solo la primera parte de la anécdota, que a mí me sirve para decir, ¿no?, que cada quien puede cambiar el mundo de donde está. Pero Martin Buber sigue en la anécdota
Cuando el rabino le explica al jefe de los guardias qué quiere decir, el rabino le dice, es que Dios quiere saber si son 46 años que estás aquí en la tierra, ¿dónde te encuentras? Y el jefe de los guardias se impresiona mucho, porque esa es su edad, son 46 años. Y siente que la interrogación de dónde te encuentras después de 46 años de vivir es para él, no puede ser para nadie más, ¿no? Entonces, el primer escalón de la respuesta, ¿quién eres? Es justamente dónde estás. Y aquí, como ven, la pregunta ya no es la pregunta que yo uso siempre para explicar la responsabilidad del individuo. Es una pregunta que va mucho más allá de la responsabilidad. Es decir, de la capacidad de Adán de responder. Y de hecho, Adán no responde, ¿no? No, la pregunta es, ¿dónde te encuentras? Dime dónde estás después de todos los años que viviste. Esa es una pregunta devastadora, ¿verdad? Porque cuando nosotros tratamos de hacer el balance de lo que hicimos, que llega un momento que siempre lo hacemos, ¿no? A mí me pasa, sentimos el peso de ese recuento, ¿no? Porque en la realidad el recuento de lo que hicimos se vuelve más bien el recuento de todo lo que no hicimos, el que queríamos hacer, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta como el primer escalón es importante, pero no es que la respuesta se encuentre ahí. Eso es el primer paso para encontrar la respuesta. La otra respuesta tiene que ver con la otra edad, ¿no? Porque después de dónde estás, tienes que decirme quién eres verdaderamente. Entonces, Martin Buber cuenta otra anécdota jasídica que creo que puede provocarnos mucho, que dice que a un cierto momento Jacobo va con Samuel, él le pregunta, oye Samuel, tengo una pesadilla todas las noches, que yo me muera y que voy del otro lado, en el más allá, me encuentro a Dios, y Dios me dice, oye, Jacobo, ¿por qué no fuiste Moisés? Y yo no sé qué contestar, porque en mi pobre vida yo no hice nada comparable con lo que hizo Moisés, ¿no? Entonces lo mira, lo escucha, y Samuel de repente le dice, yo también tengo una pesadilla todas las noches, que me muero, que voy del otro lado, en el más allá, y Dios me pregunta, Samuel, ¿por qué no fuiste Samuel? Eso, esa anécdota es poderosísima, ¿no? Porque siempre queremos ser alguien más, imitar a alguien más, y si queremos verdaderamente incidir de manera efectiva en el mundo, dice Martin Buber, tenemos que ser nosotros mismos, pero para ser nosotros mismos tenemos que saber quiénes somos. Entonces tenemos que tener una conciencia más o menos clara de qué estamos hechos. La pregunta dramática no es tanto por qué no fuiste fulano, por qué no fuiste mengano, sino por qué no fuiste tú mismo, tú misma. Yo digo siempre, porque soy laico, que no es importante si la pregunta la hace Dios o no la hace Dios. Es una pregunta que uno se hace a sí mismo y es devastadora. Entonces a mí me gustaría que ahora hiciéramos el otro ejercicio, que es fundamental, sin exagerar, y tomándonos, si quieren, también un par de minutos. No quiero que sea así repentino. Tratemos de decir a los y las demás dos cosas que nos hacen.
Io estoy hecho de cualquier cosa, de una experiencia, de una persona, de una canción, de un poema, de una sensación, de un perfume, de un sabor, no lo sé, de un libro, no lo sé, la verdad no quiero condicionar las respuestas, pero tratar verdaderamente de reflexionar en el profundo de nosotros mismos, de nosotras mismas, de qué estoy hecha. Dos cosas, no más. Es evidente que no estamos hechos de dos cosas, estamos hechos de 2 millones de cosas. No. Y empieza Lilia. Qué gusto, Lilia. Adelante. Pues lo primero que se me viene a mente y es decir, que pienso de lo que como yo estoy hecha de caricias de mis papás. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿O Paulo se fue? No No, te no, oigo. yo estoy aquí, te estoy escuchando y te escucho claro. Me dejó Perfecto. bastante, estaba escribiendo lo que estabas diciendo, no con tu nombre, no con tu nombre, pero está muy fuerte. Si quieres repetirlo, porque esa Y interrupción no estuvo es buena. que ¿Tú es lo estás primero que hecha me de vino a mi qué? mente. Pensé, no estoy hecho de un libro, de una lectura, de una imagen. No, más bien de las caricias de mis papás, que me formaron y que de hecho estoy hecha de eso, fundamentalmente. Y bueno, se los quiero compartir. Bueno, está fuerte, ¿no? Estoy hecha de las caricias de mi papá. Y de mis Sí, padres, claro, pues. claro, 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 Sí. claro. Sí, no, está muy fuerte, muy fuerte. ¿Alguien que quiera sumarse con este testimonio maravilloso de Lilia? Que ves que después las cosas se vuelven conmovedoras, pero no, no quiero ceder al llanto. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos que pasar todos de manera despiadada. Entonces, anímense, pero tómense su tiempo tampoco. Los silencios también son importantes. ¿Quién? Esa respuesta de Lilia marca el surco, ¿no? Porque Lilia captó inmediatamente el sentido de la pregunta. Ven cómo es abstracto aparentemente estar hechos de caricia. Pero esa es la pregunta. Puedo, Esta es la pregunta, ¿eh? Sí, adelante, Amanda, por favor. bueno, yo un poco haciendo, pues, eh, dijiste dos cosas, ¿no? Pues estamos hechos de átomos, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista científico, yo estoy hecha de lo mismo que está hecho el universo. Mis átomos son iguales a los que hay en el Sol, y esas son de las cosas que a mí me vuela la cabeza siempre y por las que estudié ciencia, es porque precisamente pensar que el carbono que yo tengo viene de una estrella como el Sol, ¿no? Entonces, para mí me gusta mucho pensar que de lo que estoy hecha es de lo mismo que está hecho el resto del universo, ¿no? Eso es lo que a mí de hecho, le da mucho sentido y me maravilla siempre del hecho yo contestaría, estoy hecha de átomos de los mismos que están aquí desde el inicio del universo. Esa sería mi respuesta más científica, pero también creo que yo, en mi psique, en mi persona, estoy hecha de todas las experiencias que he tenido desde que nací hasta ahora, ¿no? Creo que eso es lo que me compone. Entonces serían mis dos respuestas, la parte científica que me gusta mucho y la segunda es la parte, pues, de que viene. Y yo creo que con la pregunta de quién soy yo y de dónde estoy, a dónde voy, tiene que ver con todo este conjunto de experiencias y aprendizajes, sobre todo que he tenido a lo largo de mi vida y que es lo que creo que me forma como persona. Quiero solo decir, ustedes lo habrán pensado, me imagino, que así como la primera respuesta de los átomos no es tan dura como parezca, es decir, no es tan fría, ¿no? Porque Amanda está diciendo una cosa poderosísima. Amanda está diciendo, estoy hecha de lo mismo que está hecho todo. Que retoma un poco lo que decía al principio, ¿no? Somos parte del todo,
soy parte del todo y todo es parte de mí, ¿no? Entonces, como ven, sí es científica, ¿no? Sí es científica la respuesta, pero tiene implicaciones que van más allá de la ciencia. Así como la segunda respuesta, estoy hecha de todas mis experiencias, no deja de ser una respuesta que tiene también que ver con algo científico. Sí, no es una respuesta romántica en el sentido de abstracta, así soñadora, cursi, no, no, no. Es algo muy fuerte. Lo que somos es lo que vivimos, es lo que vivimos. Bueno y malo, bueno y malo, ¿no? Y a veces uno siente que somos más lo que vivimos malo de lo bueno, ¿sí? Que es decir, nuestros traumas, nuestros dolores, o como decía Mercedes, nuestras pérdidas, son lo que verdaderamente nos construyen, ¿no? Pero Mercedes, justamente levantaste la mano, adelante. Sí, maestro, como usted dice, con cómo nos fuimos hacia la cosa de las pérdidas, también me doy cuenta en este momento que lo único constante en la vida es el cambio y seguimos cambiando hasta después de muertos. ¿A dónde? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero en este momento yo ya no voy a ser la misma que cuando me conecté aquí a la clase, me llevo información y todo y la hago mía. Y bueno, pues sumando un poquito lo que comentó la compañera Lilia, también la fraternidad de mi familia en este momento es muy buena, como que realmente hemos aprendido a consolidar nuestras relaciones fraternas en un momento muy importante, ya cuando estamos en una tercera edad, somos personas mayores y todo esto como que ha pulido muchas cosas y nos hemos quedado con una esencia de, pues no sé, de admiración unos con otros, y eso me ha gustado mucho. También estoy hecha de, pues mi historia de vida, de las personas que se cruzaron por mi vida, dejando cada una de ellas, pues así como un rompecabezas, ¿verdad? Que se siente muy lindo a la hora de estar recordando intencionalmente cada una de las personas que cruzaron por mi vida y de eso siento que estoy hecho, maestro, del cambio y de mi historia de vida. Vuelve aquí Gracias. en el discurso el valor de la memoria. Ve, Silvia, que el valor de la memoria no faltan nunca, ¿no? Somos la experiencia, diría yo, de nosotras y de nosotros, pero somos también la experiencia de los y las demás, porque no todo lo vivimos, sin embargo, es parte de nosotros. Vamos, digo una tontería, Silvia. Tú, Silvia, no migraste de Italia hacia acá, pero es parte de ti la memoria de esa migración. Es decir, tú eres también esa memoria. Es decir, hay experiencia que no vivimos en primera persona, que pero nos hacen como somos. ¿Qué más te hace como eres, Cecilia? Bueno, tomando en cuenta que Lilia y yo tuvimos los mismos padres, que a lo mejor es hacer trampa, ¿no? Em, bueno, yo o sea, como si parte de mi vida es sus miradas, ¿no? Que con eso te decían un montón de cosas. Em, eh, Como comentaban mis otros compañeros, pues claro, actualmente es mi historia de vida, en donde utilizo mucho esta palabra, tal vez muy de moda, que se llama la resiliencia. Entonces siempre creo que algo que aprendí, no sé si a través de esas miradas o esas historias de vida que ahora he encontrado, es que pues, hay un problema, hay que solucionarlo, ¿no? A mí es un problema es algo que se tiene que solucionar y aprender algo de eso y incorporarlo pues a mi vida diaria, ¿no? No migré con ellos, pues no sabes cuántas veces me he cambiado de país, ¿no? O de casas, como, no es que esté en mis genes, ¿no? Claro que no, mis genes a lo mejor hay otras cosas, pero sí es
no sé si está en los genes, como el arriesgarse, ¿no? Yo diría, provengo de una familia que fueron, voy a decirlo así, entre comillas, muy aventados, ¿no? Y a lo mejor hay muchas cosas que he hecho en mi vida en que, pues yo me he aventado así olímpicamente. No siempre me han salido las cosas como yo he querido, pero luego se vuelve un problema que para mí es algo que tengo que solucionar. Y no sé si eso esté relacionado con la famosa resiliencia que ahora está como la palabrita muy de moda, ¿no? Está muy interesante, la palabra resiliencia entra ahora en esta reconstrucción, ¿no? De cómo se construye la paz partiendo de saber quiénes somos. Esta palabra de la resiliencia con la respuesta de quién soy es bastante interesante. No quiero todavía eh, cerrar el discurso porque siento que es un discurso demasiado abierto, que todavía ofrece muchas oportunidades de reflexión. Vamos a escuchar a Abraham. ¿Por qué, Abraham? Abraham, tu respuesta. ¿De qué estás hecho? Híjole, doctor, a mí pues la verdad sí me deja pensando, eh, sobre todo porque, bueno, creo que usted lo dijo bien, estamos hechos de muchas cosas, ¿no? Esto es como una cuestión artística, pero yo me quedaría yo estoy hecho de recuerdos y de emociones, ¿no? Y de lo que esos recuerdos, las emociones más bien que me provocan cada uno de esos recuerdos, porque creo que son a veces la manera, ¿no? Y hay una frase también por ahí que dice que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y creo que esa parte de los recuerdos y cada uno de los recuerdos que vienen a mi memoria, justamente, a mi mente, ¿no? Y todas esas emociones que me causan a veces es bastante bonita la emoción, son emociones positivas, a veces no tanto, ¿no? Creo que son las que me van direccionando y me van encaminando a lo largo de mi proceso de vida, de mi construcción de vida, tanto personal como profesional, ¿no? Es como cuando aprendo o aprendía a sumar, a restar, a multiplicar, ese recuerdo de saber cómo lo hice, lo que me lleva, ¿no? A ir construyendo constantemente mi vida, el rumbo de mi vida. Yo creo que me quedaría con esas dos partes, recuerdos y emociones, doctor. Bueno, aquí yo quisiera solamente mencionar el hecho que también el recuerdo tiene mucho que ver con lo que veíamos antes, ¿no? Es traer a nuestro corazón algo. Eso es el recuerdo. El recuerdo no está en la cabeza, ¿verdad? Está en el corazón o por algo los antiguos griegos llamaban el alma y en la mente con el mismo nombre, la psique, ¿no? Pero eso, ¿no? Como le decían los griegos, como le dicen los griegos, también los griegos contemporáneos al corazón, le dicen corda, ¿no? Y el recuerdo, recordar, ¿sí? Es traer de vuelta al corazón. Y es evidente que nosotros estamos hechos de recuerdos. Tanto es verdad que estamos hechos de recuerdo que cuando vemos las películas lloramos repentinamente, ¿sí? Mis hijos no quieren ir al cine conmigo porque les da pena desde toda la vida, porque lloro, ¿no? ¿Y por qué lloramos? Lloramos porque algo regresa a nuestro corazón. Y a veces el regreso nos conmueve, es decir, nos mueve junto con lo que regresa. Y a veces nos duele, no porque lloramos frente a una pérdida, porque lloramos frente a un momento difícil, porque sabemos que es perder y sabemos que es vivir un momento difícil. Y volvemos un poco, casi a cerrar, ¿no? Esta ronda a lo que decía Lilia, ¿no? Al principio, lo que yo he vivido, lo han vivido todos. Es decir, yo me reconozco en la experiencia y ese reconocimiento en el otro me recuerda algo, me recuerda algo.
quisiera compartirles ahora, palabra por palabra, un pequeño fragmento de lo que dijo en una ponencia importante, Martin Buber. Dice, Jacobo encontrará a su siervo, él le dirá, ¿cuándo te encontrará Esaú, mi hermano? Y te preguntará, tú, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿De quién es el rebaño que te procede? ¿Tú qué le contestarás? Observen, dice Martin Buber, que las preguntas de Esaú se parecen a una que nosotros conocemos bien. Considera tres cosas. Toma en cuenta tres cosas. Tienes que saber de dónde vienes. Tienes que saber a dónde vas. Y tienes que saber a quién tendrás que rendir cuentas. Ahora dice Martin Buber, presten mucha atención, porque quien considera estas tres cosas tiene que hacer consigo mismo algo que es un examen muy serio. Porque esas preguntas en la realidad, dice Martin Buber, no las pone Saúl. Aunque Saúl puede poner preguntas sobre esas cosas, somos nosotros que tenemos que responderlas. Las preguntas no se quedan entonces en dónde estás, ¿sí? Sino en la afirmación que ningún camino puede obligarte a salir del camino ciego en donde te metiste. Solo contestando las preguntas, dice Martin Buber, lograrás salir de ese camino ciego, el camino ciego de esta calle cerrada que no tiene salida. Obviamente, si tú quieres cambiar el mundo, tú tienes que saber dónde estás en el mundo, de dónde lo vas a cambiar. Y tienes que saber quién eres, porque si tú sabes quién eres, dice Martin Buber, podrás saber lo que puedes hacer. Y aquí viene esa reflexión que con algunos de ustedes ya hicimos en algún momento, que lo que yo puedo hacer es lo que tengo que hacer. Miren que lo aclaro, yo no soy creyente. Y sin embargo, ese discurso en mí abre mucha brecha. Tú tienes que hacer lo que puedes hacer. Y esta es la única acepción correcta de poder. Poder no es un sustantivo, dice Martin Buber, es un verbo. No se escribe con la mayúscula, se escribe con la minúscula. ¿Cómo puedo saber lo que puedo? Contestando la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De qué estoy hecho? Y después todas las preguntas que derivan, ¿no? Porque de dónde estoy es lo que puedo hacer. Lo sabe perfectamente Amanda, lo sabe perfectamente Silvia. De dónde están ustedes pueden hacer muchas cosas.
pero no pueden hacerlas todas. Y eso vale para Mercedes, para Abraham. Abraham es interesante, ¿no? Porque Abraham hace el trabajo de muchos de nosotros, pero Abraham es un director. Y parece tonto, ¿verdad? Parece tonto, pero el hecho que Abraham sea un director implica que esté en otro lado y cambia su poder hacer las cosas. Porque lo que puede hacer él, no lo puedo hacer yo. Yo podría decir que lo que puedo hacer hoy no es lo que podía hacer ayer, porque también el lugar de donde me encuentro cambia a través de la vida. Entonces no es banal preguntarse dónde estoy, porque implica lo que puedo hacer. Y si yo no hago lo que puedo hacer, significa que no respondo. Y ahí viene entonces la real razón de contestar la pregunta, ¿quién soy? Si yo no contesto la pregunta, ¿quién soy? No puedo responder. Y si no respondo, soy un irresponsable. Eso es. Alguien que quiera, porque estamos acercándonos, faltan 15 minutos, alguien que quiera empezar a cerrar la sesión de hoy con reflexiones personales, con preguntas a raíz de esa primera etapa marcada por, por Martin Buber, el pensamiento jasídico. Alguien que quiera agregar algo o que quiera aclarar algo. Y tratemos de aclararlo, como siempre, todos y todas juntas. ¿Quién quiere empezar a sacar conclusiones de esta primera etapa? ¿Qué me deja esta primera etapa de hoy? Que es una etapa de introducción y justamente parte de mí mismo, ¿no? ¿Qué me deja? Yo, doctor, pues creo que para mí es definitivamente una pregunta bastante poderosa, ¿no? Realmente a veces bueno, muy pocas veces más bien nos ponemos a pensar sobre eso, ¿no? Yo parto justamente desde el hecho de que veo, ¿no? Y retomo mucho, pues todas estas cuestiones de desgracia, ¿no? Las guerras o lo que está pasando últimamente, ¿no? En Gaza. Y es justo donde pienso, ¿no? ¿Qué soy o qué somos nosotros, ¿no? Porque hablamos mucho de derechos humanos, hablamos mucho de seres humanos, hablamos mucho de dignidad humana, ¿no? Y cuando me veo, ¿no? Siendo, bueno, no yo en particular, ni me identifico, sino como parte de la raza humana, en la condición humana, desde la violencia humana, ¿no? Ahí es donde entra toda esta parte, ¿quién soy yo, no? Y lo replanteo y me pregunto, justamente por lo que usted señalaba, doctor, ¿desde dónde puedo actuar, no? Yo sé que la escuela donde trabajo, ¿no? Que es la manera en que yo puedo impactar de alguna forma, ¿no? Con los chicos, ¿no? Con el trabajo que hacemos directivos, docentes, eh, 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 intendentes, ¿no? En el día a día, en la práctica educativa, ¿no? Pero es desde ahí donde parto yo, o sea, la función es quién soy, ¿no? ¿Quién soy a lo mejor como director? ¿Quién soy como hijo? ¿Quién soy como hermano, ¿no? Y es un complejo, porque a veces eso es lo que me lleva a mí hasta cierto punto a entrar en crisis personal, ¿no? Sobre saber de quién soy. Veo, como reitero, veo esa parte de la guerra, de la maldad, ¿no? Y digo, ¿yo realmente pertenezco a eso? ¿Eso es ser un ser humano o quién soy? ¿Y desde dónde voy a atender todas esas necesidades? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sería bonito que nos escucháramos todos. No es obligación en la conclusión, pero ven que hay muchas cosas que
nos sembran adentro. En la verdad, a veces decirlas en voz alta nos ayuda también a descubrir otras. A mí me pasa seguido, ¿no? Que mientras hablo, construyo. Entonces sería bueno que hiciéramos ese ejercicio. No sé si alguien quiere sumarse a las palabras de Abraham. Adelante, Mercedes. ¿Sabes? Espérame, Lilia, espérame. Ahora te doy la palabra, pero Mercedes está hablando con el micrófono apagado. Sí, Ok, ya te me di escucho. cuenta. Muchas gracias. Bueno, una de las puntos de vista de Buber es que no existe un yo aislado, que siempre estamos en relación con el otro y somos los únicos capaces de imaginar el futuro. Entonces, este tipo de reflexión, pues me ha hecho pensar en estas 2 horas como yo creo que es un compromiso, la construcción que yo tengo y también lo que yo voy a dejar como es un dar y tomar, ¿verdad? Porque seguramente usted está dejando muchas cosas en nosotros y nosotros a nuestra vez con las redes de apoyo que tenemos o nuestros compromisos estaremos dejando algo, imaginando un futuro, pues es también como la capacidad de, si no respondo como con todas las cosas que me ha acercado en cuanto a rectitud, ética, espontaneidad, alegría, todo suma. Entonces, no estoy siendo una persona capaz de responder si no lo hago con toda, pues con toda mi forma emocional de estar. Ya sería todo, maestro. Gracias. Bueno, no es poco. Adelante, Lilia. Pues te dijera que con lo que me quedo es con muchas preguntas y con muchos, o sea, no te dijera algo en concreto porque son tantas cosas que están pasando por mi mente que tendría yo que irlas, de entrar a ver lo de Ulises, por ahí empiezo, ¿no? Por pues digo, metáfora, ¿no? No sé. Y, y que han dicho cosas tan importantes, tan profundas que pues me quedo con muchas preguntas. Ese sería mi Bueno, conclusión de estas. quien me conoce, y tú también me conoces un poco, sabe que a mí me encanta. Es decir, a mí no me gusta que la gente se vaya con respuestas, porque eso lo dejamos a otros tipos de cursos. La gente tiene que irse con preguntas, porque las preguntas abren la mente. Ujú, Las respuestas no. Eso es interesante, porque las respuestas resuelven, mientras las preguntas te generan caos, confusión, inquietud, insatisfacción, sed, una sed mortal. Así que yo diría, pero que es una sed vital, ¿no? En este caso, porque esa sed que nos permite buscar agua, buscar, ¿no? Buscar, la búsqueda de las respuestas es mucho más importante que encontrarlas. Eh, construye, deconstruye. Entonces, a mí me gusta que tú te vayas con un montón de preguntas, que al final es lo que me llevo yo, ¿no? Las preguntas. Ahora, tú, Silvia, ¿con qué te vas? Ahora sí. Bueno, pues igual que mis compañeras, sí siento, bueno, me voy con un montón no un montón, no, con algunas preguntas, algunas interrogantes, porque algunos de los temas que hemos tratado el día de hoy, no digo que lo tengo resuelto, pero pues ya sé por dónde va, ¿no?
al final creo que somos la suma de un montón de cosas en las que a mí siempre que puedo hago mención que, bueno, en este caso yo soy la suma de un montón de cosas y de un montón de gente que ya no están aquí, pero o los que están aquí. Y sí me gusta recalcar ese punto, ¿no? De que no, si voy a hablar de una manera muy individual de mí, como me estás preguntando a mí, soy la suma de un montón de gente que ya no está y que ya está. Muchos de ellos creo que sé por dónde va la cosa, la tirada, y me gustaría ahondar un poco más en con la gente que he interactuado y que todavía tengo así mis dudas de qué manera han influido en hacerme ser lo que soy. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, no agrego porque hay cosas que no necesitan que se agregue nada. Amanda, ¿qué te llevas? Pues yo comparto que tengo muchas preguntas. En realidad no sabría todavía contestar exactamente quién soy. Lo que sí tengo claro es dónde estoy, que eso creo que es un buen comienzo. Sí, tengo como claro la etapa que estoy viviendo, cómo me encuentro. Me costó unos años como ubicarme. Afortunadamente creo que ahorita es en donde estoy, pero sí me gustaría con el curso como hacer esta elaboración de quién soy precisamente, ¿no? A partir de donde estoy ahora, como en esta reflexión. Entonces, como muchos lo han manifestado, en realidad sí tengo muchísimas preguntas y me gustó esta sesión porque siento que puse unos puntos en donde podemos partir, ¿no? Precisamente para adentrarnos en esto, ¿no? En la reflexión y en Qué buscar las fuerte, respuestas, ¿no? Correspondientes. qué fuerte, qué fuerte. Todos pasamos, ¿verdad? O alguien no dijo que se lleva. Sí, ¿verdad? Tú también, Abraham, lo dijiste, ¿verdad? Sí, primero. Fuiste el primero, exacto. No, yo quisiera solo decirles algo, que la intención de un curso como esto es justo que construyamos algo juntos, partiendo del otro. Grande, grandísimo poeta, Arthur Rimbaud, que por cierto pasa la historia, ustedes lo saben, como un poeta maldito, ¿sí? Escribió un poema, o mejor dicho, una serie de poemas con un título que a mí siempre me llama la atención. Yo es el otro. Noten cómo está desgramaticado, ¿no? Yo es, no yo soy. Yo es el otro. Da mucho que pensar, da mucho que pensar. Y sí da mucho que pensar porque yo es el otro no es lo mismo que yo soy el otro. No es lo mismo. Y no es solo un escamotage, una manera de llamar la atención, ¿no? Le pongo ahí un error sintáctico para así todo el mundo voltea. No, es un cambio esencial del sentido. Por esa razón era importante abrir con esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes soy? Y creo que de alguna manera logramos abrir la brecha, marcar el surco, donde vamos a entrar con la reflexión hasídica sobre nuestra propia esencia, ya la semana que entra. ¿Sí? Entonces, aquí lo dejamos. Creo que es importante todo lo que hicimos. Voy a subir al grupo inmediatamente el video. Me dan solo el tiempo de descargarlo del Zoom, que es necesario, y ya se lo voy a compartir a todos y a todas para que si tienen ganas se escuchen. Se van a sorprender porque lo que hicimos hoy
es un ensayo. Es un ensayo. O sea, tú lo escuchas y aprendes. Y lo hicimos juntos. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias de verdad. Y nos vemos el próximo martes a la misma hora, ¿verdad? En esta pantalla. Muchísimas gracias. Abrazo grande a todas y a todos. Muchas gracias, Gracias, Paolo. maestro Paolo. Saludos a todos. Un Compañeros. gusto. Bien.